Lista Andrés Castillo ha sido ingresada por escrito. Sí, señor presidente, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría. Señoras y señores asambleístas, ¿tiene apoyo la moción? Señor secretario, lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. A su disposición, señor presidente, doy lectura a la moción presentada mediante memorando número AN-CMAF-2025-0025-M de 24 de junio de 2025 para el asambleísta Nils Olsen-Piet, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción para la sesión número 013-AN-2025-2029. De mi consideración, reciba un cordial saludo en mi calidad de asambleísta de la República por la provincia de Pichincha dentro de la sesión número 013-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, que ha sido convocada para el martes 24 de junio de 2025, de acuerdo a lo señalado en los artículos 62 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tengo a bien remitir la siguiente moción dentro del punto. Informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública calificado de urgente en materia económica. Mociono que las disposiciones que constan en el documento adjunto se incluyan y o reemplacen a aquellas que fueron consideradas en el texto del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública calificado de urgente en materia económica, aprobado por la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Solicito que se tome votación de esta moción y que las propuestas adjuntas se incluyan en el texto definitivo del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública calificado de urgente en materia económica, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, asambleísta Andrés Felipe Castillo Maldonado. Me permito dar lectura al anexo del memorando ya leído. Primero, en el numeral 1 de la disposición reformatoria primera A, sustitúyase el literal S por el siguiente. S, sustitúyase el artículo 33 por el siguiente. Artículo 33, regla de respaldo. Dentro del balance general del Banco Central del Ecuador se crean los siguientes sistemas. Primer sistema. En el pasivo de este sistema se registrará la moneda fraccionaria nacional en circulación, cualquier otra obligación directa con el público o los depósitos de las otras sociedades de depósito que comprenden bancos privados, mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, cooperativas de ahorro y crédito, bancos públicos que capten depósito a la vista. Estos pasivos deben ser cubiertos en un 100% con las reservas internacionales. Segundo sistema. En el pasivo de este sistema se registrarán los depósitos de otras entidades financieras que incluyen la Corporación Financiera Nacional, B.P., el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, otras entidades financieras del sector público e intermediarios financieros que no capten depósitos a la vista. Estos pasivos deben ser cubiertos en un 100% con el monto remanente de las reservas internacionales, una vez cubierta los pasivos correspondientes al primer sistema. Tercer sistema. En el pasivo de este sistema se registrarán los depósitos al sector público no financiero de personas jurídicas particulares debidamente autorizadas en el Banco Central del Ecuador y las transferencias a través del sistema de pagos pendientes de liquidación, así como el endeudamiento externo propio del Banco Central del Ecuador. Estos pasivos deben ser cubiertos en un 100% con los activos de la Reserva Internacional, una vez que se haya cubierto plenamente el segundo sistema. Cuarto sistema. Registra el resto de la cuenta del activo y del pasivo del Banco Central del Ecuador, incluyendo las cuentas de patrimonio y resultados. Una vez cubierto el tercer sistema, su remanente se adicionará a los activos que cubren este sistema. En el caso de falta de cobertura del primero o segundo sistema, la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, en coordinación con el ente rector de las finanzas públicas, deberá adoptar las medidas pertinentes para su cobertura. La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria determinará y publicará la metodología de distribución de los activos y pasivos de cada uno de los sistemas. La publicación del balance general del Banco Central del Ecuador, clasificado en los 4 sistemas, se realizará con una periodicidad mensual. B. Sustitúyase el literal W por el siguiente. W. Sustitúyase la disposición transitoria 53ª del libro 1 del Código Orgánico Monetario Financiero por el siguiente. 53ª, regla de respaldo.
Los porcentajes de cobertura a ser aplicados según el artículo 33 del Código Orgánico Monetario y Financiero para el primer, segundo o tercer sistema regirán a partir del año 2040. 2. En la disposición reformatoria segundo, A. Sustitúyase el numeral 2 por el siguiente. 2. En el artículo 61, efectúese la siguiente reforma. A. En el primer inciso, sustitúyase la frase proceden delitos sancionados con pena privativa de libertad de mayor a 5 años por la siguiente frase. Procede en todos los delitos sancionados con pena privativa de libertad. B. Agréguese como inciso final el siguiente. Es responsabilidad del juez competente dictar la pena de expulsión y prohibición de retorno a territorio ecuatoriano en todos los casos de personas extranjeras en las que se imponga una condena independientemente de la pena de libertad correspondiente. En caso de estar en curso un conflicto armado interno, el ente rector de la Seguridad Ciudadana, Orden y Protección Interna podrá solicitar al juez de garantías penitenciarias competente ordene la expulsión de las personas extranjeras condenadas independiente del porcentaje de cumplimiento de su pena, siempre que se justifique la necesidad, idoneidad y relación directa con los fines del conflicto armado interno o la prevención de hacinamiento. El juez competente procederá a atender el requerimiento en un término máximo de 15 días, dentro del cual escuchará a la persona privada de libertad. Una vez que quede ejecutoriada la decisión, el Estado garantizará la movilización del extranjero hacia su país de origen. En este caso se aplicará lo previsto en el inciso cuarto de este artículo. B. Agréguese a continuación del numeral 2 del siguiente. 3. Agréguese a continuación del numeral 61 el siguiente artículo. Artículo 61.1. Deportación en conflicto armado interno. En caso de conflicto armado interno, el estar en peligro la seguridad nacional, especialmente en el componente ciudadano, la persona extranjera que esté privada de libertad antes o después de la declaratoria de conflicto armado interno y mientras este dure, será deportada al territorio ecuatoriano en los casos que determine el ente rector de la seguridad ciudadana. Protección interna y orden público. Esta deportación será aplicable en cualquier delito sancionado con pena privativa de libertad y no se requerirá sentencia condenatoria ejecutoriada o que se haya cumplido parcial o totalmente la pena. Sin embargo, será necesario al menos que se encuentre dictada prisión preventiva. La persona extranjera deportada queda prohibida de retornar a territorio ecuatoriano por un plazo de 40 años. Si la persona extranjera deportada regresa a territorio ecuatoriano antes del periodo indicado, comete el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Además, volverá a cumplir la pena privativa de libertad si es que ya fue emitida una sentencia condenatoria ejecutoriada y si la pena no está prescrita. Y, en caso de persistir el conflicto armado interno, será considerada como objetivo militar. En estos casos, la autoridad de control migratorio realizará el procedimiento respectivo determinado en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El Estado garantizará la movilización del extranjero hacia su país de origen. C. Renumérense los siguientes numerales considerando el numeral anterior agregado. D. Agréguese a continuación del numeral 10 renumerado el siguiente. 11. Agréguese a continuación del artículo 633 del siguiente artículo. Señor secretario, un momento, por favor. Señores asambleístas, por favor, ocupen sus curules y escuchemos la lectura de la moción presentada por el asambleísta Andrés Castillo. Artículo 633.1. Estamos en votación, señores asambleístas. Suspensión por deportación en conflicto armado interno. Cuando se aplique lo previsto en el artículo 61.1 de este código, las penas privativas de libertad quedarán suspendidas ipso iure bajo la única condición de que la persona extranjera no retorne al país en el plazo previsto en el artículo citado. En estos casos será aplicable exclusivamente los artículos 632 y 633 de este parágrafo. 3. Sustitúyase la disposición reformatoria 17ª por la siguiente. 17ª. En la Ley Orgánica de Movilidad Humana realícese la siguiente reforma. 1. Sustitúyase el numeral 5 del artículo 64 por el siguiente. 5. No haber obtenido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con pena privativa de libertad conforme lo establecido en la ley penal vigente. Y 2. Sustitúyase el numeral 1 de los causales de revocatoria de vista del artículo 68 por el siguiente. Señor secretario, un momento, por favor. Una vez que terminemos con la votación, procede la apelación. 1. El titular ha obtenido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con pena privativa de libertad de conformidad con las disposiciones sobre expulsión de extranjeros que determine la ley penal vigente.
3. En el numeral 2 del artículo 79, elimínese la frase cuya pena privativa de libertad sea superior a 5 años. 4. Agréguese como inciso final del artículo 141 lo siguiente. En los casos de deportación en conflicto armado interno, el plazo de prohibición de reingreso será de 40 años. 5. En el artículo 143, realícese las siguientes reformas. A. Sustitúyase el numeral 8 por el siguiente. 8. Haya recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por el cometimiento de un delito sancionado con pena privativa de libertad de acuerdo con la legislación penal vigente. En este caso no será necesario que el juez competente haya dictado la pena de expulsión en la sentencia ejecutoriada. B. Agréguese a continuación del numeral 10 el siguiente numeral. 11. En el caso previsto en el artículo 61.1 del Código Orgánico Integral Penal, en el caso de esta causal no será necesario que la pena impuesta se haya cumplido para que inicie el proceso de deportación. 6. En el artículo 143A realícese las siguientes reformas. A. En el literal A elimínese la frase expulsión, o B. En el literal H elimínese la frase o expulsión. C. Elimínese los numerales 4 y 5 del literal I. D. Agréguese como inciso final del artículo siguiente. Lo previsto en el literal I no será aplicable cuando se trata de la deportación en el conflicto armado interno. 7. En el artículo 144 realícese las siguientes reformas. A. Agréguese a continuación del primer inciso lo siguiente. La autoridad de control migratorio llevará a cabo la fase inicio, sustanciación y resolución del procedimiento administrativo para la deportación, garantizando que cada fase lo lleve a cabo distintos funcionarios de la institución, diferenciando claramente la función instructora de la función sancionadora. El procedimiento será regularizado e individualizado, estando prohibida la expulsión de colectivos. B. Agréguese en el quinto inciso la siguiente frase. Esta disposición no será aplicable en el caso de deportación en conflicto armado interno. 8. En el artículo 147, elimínese la frase mayor a 5 años y agréguese como inciso final lo siguiente. En caso de conflicto armado interno, no se requerirá que la persona haya cumplido la pena privativa de libertad para que proceda a su expulsión conforme lo determinado en el Código Orgánico Integral Penal y no se aplicará lo previsto en el inciso anterior. 4. Agréguese la siguiente disposición reformatoria 18ª. 18ª. En la Ley Orgánica de la Función Legislativa realice la siguiente reforma. 1. Sustitúyase el numeral 24 del artículo 9 por el siguiente. 4. Designar con mayoría absoluta, posesionar y remover por las causas legales establecidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero a los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. Hasta aquí la lectura de la moción, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias.
Cierre registro, señor secretario. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 110 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Andrés Felipe Castillo Maldonado. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Cierre registro, señor secretario. Señor operador. Proclame resultados, señor secretario. Señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que de un total de 110 asambleístas presentes tenemos los siguientes: 79 votos afirmativos, 27 negativos, 0 blancos, 4 abstenciones. Por lo tanto, ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Andrés Felipe Castillo Maldonado.